tema 3.3, unidad 3.3, donde empezamos a ver lo que son conexiones y conversiones de estrella y, ok, vamos a escribirlo mejor para que no haya estrella y delta. ¿Sí? Normalmente nosotros cubrimos esta parte con mayoritariamente ejemplos. Sin embargo, hay cosas que necesitamos explicar y derivar. Ok. Entonces, lo primero que yo quisiera hacer es una conexión general, ¿verdad? Por ejemplo, una conexión general implica que la carga esté de alguna forma y la fuente de otra forma, o incluso la misma para ambas. Vamos a empezar con una conexión general, una conexión base, digamos, para estrella, estrella. Ok, entonces en este caso vamos a ver cómo podríamos armar una estrella-estrella. Vean que en términos generales, una conexión estrella-estrella, que dicho sea de paso, yo creo que mejor mover esta sección para un poquito más abajo, para tener todo el cuaderno disponible. O el título acá y el resto por acá. Conexión, base, estrella, estrella. Ok, entonces vean. Para una conexión base estrella-estrella, o bueno, no sé si quieren que le llamemos base o no, pero es una conexión, digamos la topología base. Para una estrella-estrella tendremos por acá una fuente, por acá otra fuente, y por acá otra. Entonces vean que, por ejemplo, esto nos va a generar una configuración estrella si lo visualizamos de esta forma. Por ejemplo, el menos, digamos, es una fuente CA, pero normalmente le representamos un menos y un más. ¿Okay? Para representar o para dejarle ver a quien lo ve el documento, el circuito, que por acá tendremos, ya no me gusta, por acá tendremos un común. ¿Okay? Ese común será nuestro neutro. ¿Okay? Ese neutro del lado de la fuente, digamos, del generador trifásico, normalmente lo representamos con una N minúscula. Y por acá tendremos la conexión al mundo externo. Ok, en la cual, bueno, quiero representar algo más, porque se van a encontrar todos estos escenarios. Ok, voy a dejar un poquito más corto el cable, al igual que acá. ¿Por qué lo dejé más corto? Porque resulta que normalmente también encontraremos en un circuito más completo lo que es la representación de una impedancia de fuente o una impedancia de generador, ¿okay? Que podría estar por acá. Digamos que los devanados de la fuente también tienen su propia impedancia, además de la impedancia de la línea y de la impedancia que tiene o representa la carga. Entonces, acá lo que les estoy haciendo es una conexión completa de un sistema estrella-estrella. ¿Ok? Donde a esto lo vamos a bautizar, pero para hacer los conectores completos, discúlpenme. Los conectores completos representaría algo así. Internamente la fuente también tiene su impedancia de devanado. Ok, entonces tendremos a mi fuente, por ejemplo, esta será VAN. En sentido horario, ¿verdad? Voy a definir mi VBN.
Y esto también quiero explicarlo hoy, qué son las tensiones de fase, las tensiones de línea y qué son las corrientes de fase y corrientes de línea. ¿Ok? Tendremos entonces USN por acá. Esto representa una secuencia positiva, una conexión normal, ¿verdad? Una conexión estándar, donde tendremos la definición tal cual se ve acá. Recordemos que esto, entonces, si representa la impedancia del devanado de la fuente, ¿verdad? Entonces podría ser, y digamos que sería la misma para todos, sería Z sub S, ¿ok? A no ser de que alguno de los devanados, alguno de las bobinas de la fuente haya quedado mal construida o con alguna pequeña diferencia. ¿Verdad? Vamos a asumir que es ideal el asunto y que internamente la fuente se ve así. Okay, luego tendremos la línea, y esto nos va a generar un concepto, ¿verdad? Que es el concepto de tensiones de línea y corrientes de línea. Acá en el medio, me faltó dibujarlo, pues tendremos alguna impedancia de línea, ¿verdad? Esta impedancia de línea de transmisión, también la pueden encontrar como normalmente en los textos Z sub L minúscula, que dice impedancia de línea. Entonces voy a sustituir esta conexión por asumiendo que es ideal y que todas las líneas son iguales. Esto está siendo bastante estricto, bastante picky con el asunto de las líneas. Ok, entonces tenemos una línea por acá y otra por... Dicho esto, entonces vean que ya aquí tenemos la representación del generador por este lado, y si dividimos, entonces de este lado tendremos las líneas de transmisión, y ahora se me van a venir los circulitos. Okay, no hay problema, borramos. Y a partir de acá, la carga, bajemos un pelito nada más, lo subamos. Y de este lado entonces tendremos las cargas. Ok, entonces si es una estrella, normalmente, voy a dejarlo en verde y ahora les pongo todo negro y ya. Tenemos una de las cargas por acá y en alguna dirección similar a donde está el neutro, vamos a dibujar el neutro de la carga. Okay, y probablemente tengamos por acá una conexión para la otra carga en estrella también. Ir a empatar aquí, digamos. Ok, entonces podemos decir que si es ideal, tendremos un ZL, ZL y ZL. Sistema balanceado, todo el mundo es igual. Y entonces estaremos hablando de que ahora esta parte es la carga trifásica. Okay, entonces dan todas las variables que podemos tener, ¿verdad? Desde la representación de una impedancia de la fuente, una impedancia de la línea y una impedancia de carga. Esa impedancia de carga es normalmente la más importante, pero si yo tengo una representación de Z de línea o Z sub S, debo de tomarla en cuenta para el cálculo de las corrientes. Caso contrario, estaría haciendo un mal cálculo de las impedancias o de la corriente como tal. Vean que entonces, si yo quisiera sacar lo que es, por ejemplo, una impedancia de conexión, o sea, una impedancia de carga en estrella, pues tendría que tomar en cuenta que esta estaría constituida por la Z sub S, más la Z sub L, más la ZL. Esto entonces es lo que podemos definir como una impedancia de carga total. Solo que con el cuidado de que esto es por fase, cada fase tiene lo mismo. Hasta acá estamos claros, chicos. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces eso es básicamente lo que nosotros podemos definir. Ahora bien, de aquí mismo podemos aprovecharnos y definir un par de cosas. Vean que hay diferencias entre lo que es línea y fase. ¿Okay? Entonces vamos a indicarlo aquí con un colorcillo chillón. Esto que tenemos acá, esta caída de potencial, es de fase. ¿Por qué? Porque está en una de las fases. Esta caída potencial de acá también es de fase y esta caída potencial de acá también es de fase. Estas tres son de fase. Ahora bien, ¿okay? Es la tensión que cae a través de cada fase, por eso se llama tensión de fase. Ahora bien, yo me vengo para acá y la tensión que yo tenga entre una línea y la otra, digamos AB, ay, eso sí me cuesta dibujarlo así, que no me tiemble la mano, es muy difícil, lo voy a hacer con una línea recta. Que la tensión que cae acá es línea, ¿ok? ¿Okay? ¿Qué otra tensión de línea tenemos ahí? Bueno, pues entonces tenemos una entre, esta sería, digamos, la tensión AB, donde A, digamos, estaríamos hablando de que A está por acá, B por acá y C por acá.
también tendríamos una tensión, por ejemplo, BC. Y por último, una CA, que podría ser una que cae o atraviesa esta hasta acá arriba. Que estas serían entonces tensión CA. Estas son entonces de línea. Tensiones de línea, tensiones de fase. Entonces, en esa misma conexión decimos, ok, V a N, BN, CN son entonces tensiones o potenciales de fase, mientras que VAB, BC, CA son tensiones de línea. Vamos un poquito más con la especificación de cada conexión. Las fuentes trifásicas se pueden conectar de diversas formas, ¿ok? Lo vamos a poner por acá. Porque no vamos a ver en el curso todas las formas de conectarla, ¿verdad? Solo vamos a ver las dos más básicas, que serían delta y estrella. Las fuentes trifásicas se pueden conectar de varias formas. Delta y estrella. ¿Okay? Delta y estrella. Existe también estrella renca, delta renca, no me acuerdo muy bien si delta renca existe, pero existe esa terminología del renco. Suena un poquillo rara, pero en realidad lo que pasa cuando se habla de una de esas condiciones rencas es que falta una de las fases, ¿verdad? Pero bueno, eso no es tema de este curso. Acá vamos a ver los fundamentos básicos de conexiones con configuraciones estándar como la delta y la estrella. Okay. Bueno, vamos con la conexión estrella. En la estrella, bueno, eso ya lo hicimos, aquí está. La conexión estrella nos va a dar, reciclar acá. No hace falta repetir. Nos va a dar un par de cositas por acá. Ok, donde decimos que tenemos el neutro, generador, bla, bla, bla. Tensiones de fase, que son las internas, y tensiones de línea, ¿verdad? Entonces, por acá, lo que yo tenga de este extremo a este, pues como ya lo mencionamos, esto es redundante más bien, sería VAB, tensión de línea. Por acá, estas son de fase. Creo que no hace falta poner más al respecto. Ok, ahora vamos con esto sería entonces conexión estrella del generador. Ok, vamos ahora con la conexión delta, que es así, no la hemos visto del todo. Conexión delta. Ok, conexión delta. Pues bueno, vamos a tomar esta misma topología, me la voy a llevar y ver cómo la puedo arreglar para convertirla en una delta. Ok, sigue siendo el generador, solo que ya no habrá un neutro, eso muere, eso desaparece, todo esto desaparece. Ok. Y tendremos algo así, vamos a ver, si no aquí prácticamente casi que nada me sirve, solo la fuente. También puede tener un Z de banado, era que irá en serie a la fuente. Nada me sirvió, perdón. Ok, tal vez sí las fuentecillas como estaban posicionadas de esta forma, sí les puedo reciclar. Ok, digamos que algo así. Donde esto claramente para representar una corriente circulante debería de ser de esta forma, con un flujo en este sentido.
Ok, entonces para una conexión delta, literalmente lo que formamos es una delta. Ok, y por acaso parece mecanismo de arrastre en activos. Velocidad de arrastre. Entonces, literalmente es eso. Formamos una delta de esta forma, que representa el flujo de la corriente, digamos, en un sentido, como por ejemplo este sentido, algo así. ¿Okay? ¿De dónde? Ahora sí, tenemos conexión hacia la salida, hacia el mundo externo, acá. Y tendríamos una terminal A, una terminal B y una terminal C, donde esto podría ser A, esto podría ser A, B y C. Ok, vean que nuevamente esto me define tensiones de línea por acá. Ok, esto sería, digamos, V, A, B. Y vean qué curioso acá, en esta conexión, si yo quisiera hacer cuál es cuál, digamos, bueno, primero que nada me equivoqué, porque esa no es la terminal A no ser de que les dé vuelta. Vamos a ver, hay varias cosas que hay que arreglar porque me equivoqué. Ya esto no existe N, claramente. Aquí, disculpen. Y si yo quiero arreglar esta torta de acá, pues entonces tendré que darles vuelta y decir, por ejemplo, esta será la tensión AB. Esta entonces será la, siendo este A, B y C. Entonces, esto está entre B y C. Aquí sería BC. Y por último, esto está entre A y C, pero C es, digamos, la principal. Entonces, en ese caso, C es la principal, nada más le agrego una A. Que ahora sí, ¿verdad? Entonces, vean qué curioso, porque acá las tensiones de línea de fase. ¿Por qué? Porque si yo la tensión que cae a través de una fase es exactamente la misma que la tensión que cae a través de las líneas. Esa es la característica de la conexión delta, donde yo puedo decir, ok, tensiones de fase y tensiones de línea son las mismas, pero en la estrella las tensiones de línea se definen entre líneas y las de fase entre fases que están conectadas de forma tal que son distintas. Ok, y como podemos ver, el generador, es decir, la conexión delta del generador, forma una corriente circulante. ¿Okay? Esta corriente circulante, que es a la postre una desventaja en conexiones delta y en términos de corriente es una gran desventaja, es muy, vamos a decir que es poco usada. Esta conexión se usa muy poco, excepto cuando se quieren eliminar armónicos. ¿Okay? Es buena para eliminar armónicos. Pero si me ponen a escoger entre una conexión delta y una conexión estrella para un generador trifásico, pues lo más conveniente es la conexión en estrella. ¿Okay? Claramente acá se definen corrientes, ¿verdad? Por ejemplo acá, corrientes de fase, corriente AB, corriente BC y corriente CA. ¿Okay? Entonces ven que esta corriente circulante está compuesta de todas esas corrientes, que son, estas son corrientes vamos a ponerle por acá, corrientes de fase.
¿sí? Corrientes de fase. Existirá también acá corrientes de línea. Y aquí las que son distintas son las corrientes. Corriente de línea A, corriente de línea B y corriente de línea C. Ok, podemos diferenciarlas de alguna forma. Las alineamos y les cambiamos el color. Por un color ahí, digamos que naranja. Entonces, estas serán las corrientes de línea. Ok, entonces, conclusiones, para hacer un resumen. En una conexión delta, las corrientes son distintas y en una conexión estrella, las tensiones son distintas. ¿Okay? Eso quiere decir entonces que si yo tengo una conexión delta, esa conexión delta tendrá las tensiones iguales, y si yo tengo una conexión estrella, esa conexión estrella tendrá las corrientes iguales. ¿Sí? Esa será la gran diferencia entre esas dos. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Ok, chicos, entonces, bueno, dicho eso, que eso es bastante importante, si tuviéramos una conexión estrella-estrella, nuevamente ese es el ejemplo premium, en una conexión estrella-estrella, ¿qué sucede con por ejemplo, cuál es la diferencia que podríamos obtener entre tensiones de línea y tensiones de fase? Vamos simplemente a verlo por acá y me llevo esto para tener ahí una referencia, la hago más chiquita nada más para que no estorbe tanto. Una conexión de esta, está bien, dejemos eso ahí. Una conexión de estas, vean que si yo quisiera hallar cuál es la tensión AB, ¿qué es esto? De línea, tensión de línea, ¿ok? Si yo quisiera hallarla, pues lo que tengo que hacer no es tan complicado, simplemente hallo las de fase o tomo las de fase, que sería VAN, de la N no es tan relevante ponerla, ¿verdad? Menos VB, y yo así ya tendría entonces una tensión AB. Entonces tengo que hacer esta operación para ver cuál es la relación entre tensiones de línea y tensiones de fase. ¿Okay? Entonces, esta cosa así como está, este arreglito es de línea. Entonces, vamos a ver, si asumo VA igual a algún valor, no sé, pico, RMS, veamos un valor de RMS, ¿okay? Con ángulo de 0, algo así, y VB igual a un valor RMS con un ángulo, asumamos secuencia positiva, entonces estamos hablando de que la B la vamos a encontrar menos 120 grados después. Ok, entonces dicha operación será algo así, por lo tanto, VAB será igual a, vamos a poner que esta cosa es un VM, ¿verdad? Para simplificar. Entonces, un VM, entonces no es un valor pico, es un valor RMS, ¿verdad? VM, raíz de, perdón, ángulo de 0 menos VM con ángulo de menos 120 grados. Eso es lo que nos da esa operación. Si desmenuzamos esto en rectangulares, tendremos y sacamos VM a factor común. Si yo paso esto a rectangulares, esto me va a dar un 1, ¿ok? Porque tiene 0 grados, ¿ok? Si paso menos 120 a rectangulares, como ángulo, 1 ángulo de menos 120, pues obtendré menos un medio, menos es este menos de acá, menos un medio porque es menos 120 está en el tercer cuadrante, entonces tendrá negativa la parte real y negativa también la parte imaginaria, menos j, raíz de 3 sobre 2. Ustedes pueden hacer esto en la cálculo, vean que si pasan 1 con ángulo de menos 120 les va a dar esto. Eso es lo que sucede con esos dos fasores. Entonces, ahora bien, ya teniéndolos así, yo podría perfectamente sacar a factor común. Vean que esta cosa sumada, ¿verdad? Es 1 menos menos 0.5, lo cual me da 1.5 positivo, que es igual a 3 medios. Es esto, un paso intermedio aquí para no volárnoslo, es 3 medios más j raíz de 3 entre 2. Y esto nos da, sacamos ahí al factor común la raíz de 3, VM,
Y si saqué a factor común la raíz de 3, pues para completar 3 tiene que quedar raíz de 3 aquí. ¿Ok? Raíz de 3 medios. Y aquí lo saqué a factor común más j medios. Dicho esto, si ustedes meten esto a la calcu, raíz de 3 entre 2, algo así, 1, y lo pasan a polares, 1 con ángulo de 30 grados. ¿Okay? Dicho eso, chicos, vean que entonces las cosas se van poniendo más bonitas, porque entonces nosotros será igual a raíz de 3 v sub m, y esta es la magnitud de las de fase, será acá, de dicho, magnitud de las de fase, ¿ok? ¿Qué más nos queda? 1 ángulo de 30, entonces eso quiere decir que esta expresión completa tendrá 30 grados. Esto nos dará voltios. RMS sí, VMS o podría ser valor pico. Entonces mejor para evitar confusiones y sacar solo la expresión, dejémoslo como V sub M. Ahí cada quien toma en cuenta si tiene valor RMS o no. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Verdad? Ya para concluir, por lo tanto, la tensión de línea, que es AB, raíz de 3 veces la tensión de fase. Ven que la fase es la fuente. Con un desfase o con un desplazamiento, pongámosle para evitar confusiones si hay una redundancia de palabras, con un desfase o con un desplazamiento de 30 grados. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. ¿Ok? Entonces ven que si yo asumo que todo es balanceado y que todo está bien, entonces perfectamente puedo decir, no, por lo tanto ya es un exceso. Puedo decir que si yo quiero sacar la tensión de línea BC, será esta misma desfasada a 120 grados porque es balanceado. ¿Ok? Entonces será raíz de 3, el desfase que tenemos, que sería 30 grados menos 120 grados, y eso nos da menos 90 grados voltios. Si quiero sacar la CA, será raíz de 3 y en secuencia positiva, ¿verdad? V sub M. V sub M, coño. Esta cosa la voy a copiar acá y le voy a desfasar 120 grados más, es decir, menos 90 menos 120, que eso nos da aprox. Eso nos da aprox 210. 210 grados. ¿Ok? Entonces esas son las expresiones generales para un sistema balanceado. En balanceados. ¿Ok? Ahora bien, si yo quisiera hacer el diagrama de fasorial de eso, ¿verdad? Donde vamos a representar todas las corrientes, todas las tensiones para los dos casos. Diagrama fasorial. Vamos a ver cómo lo hacemos. Sería entonces, en azul voy a poner las tensiones de fase. Aquí tendríamos la A. Y aquí siempre es bueno hacer gruesito esto para que se denote. Y aquí tendríamos la A. Por acá 120 grados después tendríamos la B. Y 120 grados después tendríamos la C. Entonces, vamos a ver. Esto sería VAN, VCN y VPN. Fasorialmente hablando, entonces ahora si yo quiero poner las de, estas son entonces de fase. Fácil. Ok, ahora voy a poner las de línea en tal vez un color naranja. Si esas son las de fase, las de línea, por ejemplo, tomo la de fase y la desplazo 30 grados. Al desplazarla 30 grados quedará 30 grados acá. Y es un poquito más grande el fasor porque es multiplicado por raíz de 3. Entonces acá tendremos, en chiquito, 30 graditos ahí.
y luego 120 después en 90, prácticamente acá sobre este eje. Quedó un poquito torcida, perdón. Nuevamente, debe ser que el eje es el que está torcido, sí, ya vi que es el eje. Pero no importa, me voy a montar sobre el eje para que quede ahí. Se ve bastante mal. Para que realmente refleje eso, tengo que montarla sobre el eje, para que parezca 90, aunque estaba mal hecho mi dibujo. ¿Sí? Listo. Entonces, por acá tendremos menos 90. Y por último, en 210 negativo, tendremos la otra tensión de línea, que sería bueno hacerla un poquito menos fea. Ahora bien, rotulemos. Esta sería VCA. Esta sería VBC. Y esta sería VAB, que es igual a raíz de 3, es igual a la raíz de 3 por VAN. ¿Okay? La magnitud de esta cosa es igual a esto, raíz de 3 VAN. Okay. Eso sería, digamos, el diagrama fasorial de esas cosas. Y este ángulo de acá es menos 120 grados. ¿Sí? 210, disculpe, 210. Creo que ahí ya estamos con lo que son estas conexioncitas, digamos, o esa comparación. Si yo tuviese algo como lo de arriba en 4 hilos, ¿verdad? Existe conexión 4 hilos y 3 hilos, como ya lo hemos comentado varias veces. Entonces, si yo trazo acá una conexión entre N y N, no quedó tan bien como yo quisiera. Vamos a hacer la torcida, disculpen, para que calcen aquí los puntos. Entonces, esto representa conexión 4 hilos. Y esta negrita acá representa conexión 3 hilos. Entonces vamos a hacer ese pequeño análisis, a ver qué sucede. Si yo tengo 4 hilos o 3 hilos en la conexión de 4 hilos, las corrientes son más fáciles de hallar. Vamos a ver por qué. Bueno, en realidad mejor lo escribimos acá. Debido al cortocircuito entre N y N. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa. Que se convierte en algo más fácil. Vamos a subir. Vean que si yo quiero sacar cuál es la corriente, en este caso, voy a ponerlo en un color distinto. Si yo quiero sacar, bueno, y otra cosa, voy a sacarla sin esto, ni esto, como si no estuvieran, ¿verdad? Y yo quiero sacar la corriente IA, que es la corriente de línea. Entonces yo simplemente, disculpen, hay que ver algo primero antes de irnos. Vean que este punto de acá, si esto no existe, es este mismo punto de acá, ¿ok? Y este punto de acá es este mismo punto de acá. Entonces, si yo no tengo representada ninguna de estas, podría decir que la corriente de línea se puede calcular como esta tensión dividida entre esta impedancia, ¿ok? Entonces, en 4 hilos, asumiendo que no hay ZS y no hay ZL minúscula, entonces puedo decir que la corriente el fasor corriente AA se puede calcular como la tensión de fase AN entre ZA, que es la impedancia de la carga A.
Lo mismo pasaría para la corriente BB, que sería VBN entre ZB y así sucesivamente. Y CC es VCN entre Z. Ok, con una LCK, ley de corrientes de Kirchhoff, entonces yo podría calcular cuánto pasa por acá. Aunque estoy asumiendo que no hay pérdidas en la línea y que no hay pérdidas en la fuente. Okay, pero entonces todas convergen, acá entran aquí, entra esta y salen por acá. Entonces la corriente que tenemos, ya sea vista como INN, se puede calcular como la sumatoria de esas tres. ¿Ok? Entonces, la corriente en el neutro será igual, puede ser N mayúscula, N minúscula, por como lo tenemos ahí arriba, será igual a, bueno, esta sería negativa más todas las positivas. Al pasar este lado pasan negativas, con este menos se va más. No, está bien, da igual. Entonces, A más B más C. Esas tres me dan cuánto hay en el neutro. Y como ya lo dijimos antes, esto es lo mismo que VAN entre ZA más VBN entre ZB más VCN entre ZC. ¿Ok? Es importante también recalcar que si esto es de esta forma, ¿verdad? Así de simple, lo podemos dividir en circuitos monofásicos, es decir, cada fase tendrá su propio circuito y ese circuito hace que tenga una potencia. Entonces, la potencia total será la suma de esos tres monofásicos. Es decir, aquí como nota aparte, la potencia total es igual a la potencia en A más la potencia en B más la potencia en C. ¿Ok? Eso es como nota aparte. ¿Por qué? Porque cada fase se puede ver como un monofásico. Siempre que estemos en circuitos balanceados. ¿Ok? Bien, entonces volviendo a lo que veníamos, si los fasores son dados en tensión RMS, ¿verdad? Es decir, V sub M es un valor RMS, y contemplo que las cargas son iguales porque es un sistema balanceado, ¿ok? Voy a ponerlo por acá en un balanceado. ZA es igual a ZB, que es igual a ZC, que es igual a alguna magnitud de Z con algún ángulo, Z, ¿ok? Ángulo del factor de potencia también. Entonces, aquella expresión de arriba la podemos representar, o más bien cada una de ellas, vamos a ver primero independientemente, y AA será igual a V sub M, asumiendo que esto es un valor RMS, entre la magnitud de Z o más bien con un ángulo de menos Z. ¿Por qué? Porque esto está abajo, ¿verdad? Recuerden que esto es tensión sobre impedancia y la impedancia tiene el ángulo abajo, entonces la corriente queda con un ángulo negativo. Lo mismo para BB. Esto sería esto mismo. Con un desfase de 120 grados. Menos 120 grados. Y para CC es lo mismo, solo que tendremos menos 240.
¿Ok? Dicho eso, yo puedo decir, ok, entonces ahora la corriente de neutro, yo también la puedo representar como V sub m sobre, como todos son iguales, puedo sacar z, ángulo de θ, ¿ok? Y dejar solo lo que queda aquí dentro, que sería 1, ángulo de 0, 1, ángulo de menos 120, 1, ángulo de 0, más 1, ángulo de menos 120, más 1, ángulo de menos 240. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si ustedes meten esto a la calculadora, ya nosotros lo habíamos hecho anteriormente. Si ustedes meten a la calculadora toda esta expresión, da 0. Por lo tanto, si el sistema es balanceado, y su NN es igual a 0 amperios. ¿Okay? Eso es lo que sucede si el sistema es balanceado. Entonces pueden hacer el cálculo si gustan. Por ejemplo, si ustedes dicen, ok, con una Z igual a 2, ángulo de, no sé, ángulo de 10 ohms, y V sub M igual a 110, claramente esto es un valor RMS, ok, entonces, y N será igual a 55, ¿por qué 55? Claro, porque es esto entre estos, 55, ángulo de 0, más 55, ángulo de menos 120, más 55, ángulo de menos 240. ¿Okay? Esto en la cálculo es de 0. Por esta misma razón, ¿verdad? Esto extraído de ahí va a dar 0. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Está claro? Sí, profe. Ok, bueno, vean. Lo mismo será si no tenemos ese cable. ¿Cuál es la diferencia? Vean que si no tenemos ese cable, si no tenemos el cable de neutro, ya no se pueden calcular las corrientes, porque las corrientes ya no son referenciadas a N. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Habrá que sacar a factor común un voltaje en este punto y un voltaje en este punto y ver cuánto es. ¿Okay? Si ustedes hacen eso, ese ejercicio debería de darles 0 voltios. Entonces, al final, 0 voltios o 0 amperios da igual. Si la carga es balanceada, no importa si está o no está ese cuarto hilo, ¿verdad? Ese hilo de neutro a neutro. ¿Qué pasa? Que en la vida real, pues, no hay forma de asegurar que que el generador es exactamente igual en las 3 fases, que la carga es exactamente igual en las 3 cargas, por lo tanto se acostumbra a colocarlo, ¿okay? Para que esa corriente fluya por el neutro. No debe de ser muy alta, no debe haber un alto desbalance en las cargas, un alto desbalance en las fuentes. Entonces esa parte es de tener cuidado, ¿verdad? Vamos a ver si nos queda tiempo para hacer ese análisis. No nos queda mucho tiempo porque todavía me falta ver la conexión delta. Entonces, vamos a tomarlo como listo. Si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer. Es esto, ¿verdad? Voy a planteárselos por acá. Que en 3 hilos, las tensiones son las que se pueden calcular debido al circuito abierto entre N y N. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa ahí? Vean que lo que hay que hacer es básicamente lo siguiente. Yo tengo que asumir, en realidad es LSK. Tengo que plantear que
la corriente que llega al neutro, ¿verdad? Del lado de la carga, entonces será 0. Entonces, I AA más I BB más I CC es igual a 0. ¿Okay? Por ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Okay? Entonces, ya nosotros sabemos que como ahí yo no tengo una conexión al otro lado, yo sé que esta, por ejemplo, será VA menos V en el neutro entre ZA más VB menos V en el neutro entre ZB más VC y así, ¿verdad? Entonces, ZC igual a 0. ¿Qué pasa? De acá yo separo esto entre VA sobre ZA, VB sobre ZB, VC sobre ZC, y del otro lado puedo pasar todo lo que son VN entre ZA, VN entre ZB, VN entre ZC. Eso me permite a mí despejar esta. Entonces, cuando despejen esa, se van a dar cuenta que quedan términos, ¿verdad? Esa V, voy a poner el resultado de eso acá para que lo tengan si gustan hacerlo. VN va a quedar así. Va a quedar ZB, ZC entre ZB por ZC más ZA por ZC más ZA por ZB. Creo que es la combinación que me hace falta. Ven que eso sale de hacer el arreglo de denominador común. Entonces, al final, dentro de esto me queda VM ángulo de 0 más VM ángulo de menos 120 más VM ángulo de menos 240. ¿Ok? Y esto ya nosotros sabemos da 0. ¿Ok? Entonces, si esto da 0, la tensión en el neutro da 0 y no importa si pongo o no pongo el cable. ¿Ok? Ahora bien, la vida real es otra cosa, ¿verdad? En términos de cosas ideales y teóricas, 3 cables y 4 cables da igual si la carga es balanceada. En la vida real se pone porque no necesariamente es tan balanceada. Si esto sucede, entonces yo perfectamente puedo, es posible analizar el monofásico, el equivalente monofásico. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo tomar esa cosa y digo, ¿para qué voy a analizar todo el trifásico? Si es balanceado, no me representa nada distinto por fase. Entonces yo digo, ok, cada fase yo la puedo representar como la impedancia que hay entre la línea, ¿verdad? Pérdidas de línea o lo que ustedes quieran, y la carga. Okay. Cada fase vista como un monofásico, donde esto es Z, digamos, AA, lo que hay entre la fuente y la línea, y esto es la carga, ZA. Esto sería entonces N A VAN. ¿Ok? Entonces, es posible que si eso es completamente teórico y balanceado, yo puedo utilizar este para analizar. Equivalente monofásico. ¿De acuerdo, chicos? Solo válido para VNN igual a 0 voltios. ¿Ok? Hasta acá todo el mundo de acuerdo, todo el mundo me siguió, me comprenden la idea. ¿Ok? Si no hay preguntas, vamos a continuar. Vean que por allá en alguna notita yo les hice saber que la potencia total, cuando esto pasa, pues simplemente es la suma de todas las potencias. ¿Ok? Si yo sé que la potencia total es igual a la potencia en A, más la potencia en B, más la potencia en C, y yo sé además que P es igual a VRMS por IRMS por el coseno de teta de la tensión menos teta de la corriente, ¿ok? Y sé que Z también se puede representar como V entre I ángulo de teta de V menos teta de I. Ojo, ¿verdad? Ojo este toque de acá.
es simplemente porque esto es teta y esto también es teta. Porque el ángulo del factor de potencia es el mismo ángulo de la carga, ¿okay? Si es balanceado. Entonces, P total va a ser igual a VRMS al cuadrado entre Z, o la magnitud de Z, coseno de teta, y eso se va a repetir 3 veces. Simplificando esa cosa, entonces la potencia total en sistemas balanceados, será 3 veces el valor de la tensión RMS al cuadrado entre la magnitud de Z por el coseno de teta. ¿Okay? Esto es porque las cargas son iguales y porque es un sistema balanceado. ¿Okay? Podemos decir que esto es entonces la potencia promedio o activa, o como lo quieran ver, promedio transmitida